que deja a su amigo. ¿Cómo rompo la legalidad del país? Si usted puede enterarse de un delito, señora vicefiscal, y no hacer nada. El que lo hayan dicho, no tengo ninguna responsabilidad. Luego de que investigadores de la Fiscalía le informaran a la vicefiscal Marta Mancera de las pruebas que habían recogido sobre el papel del director del CTI de Buenaventura en una red de narcotráfico, un enviado de ella los visitó para que sacaran su nombre del informe. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, Mancera dijo en una entrevista con Daniel Coronel que no investigó porque, aunque conoció de ellos de la información, no hubo informe oficial de los investigadores, pero sí hubo informe y aquí en Noticias 1 lo tenemos. El periodista Daniel Coronel y la revista Raya hicieron públicas grabaciones y documentos de los agentes investigadores del CTI de la Fiscalía que advirtieron a la vicefiscal Marta Mancera en marzo de 2021 sobre las actividades narcotraficantes del director del CTI en Buenaventura, Francisco Javier Martínez, alias Pacho Malo. Vuelvo y lo repito. Mancera, en entrevista con Daniel Coronel en noviembre del año pasado, aseguró que no tenía el deber de denunciar e investigar a alias Pacho Malo porque ellos, los investigadores encubiertos, no habían consignado su denuncia en un informe. Independientemente del deber, ellos le dijeron a usted que el señor coordinador de CTI en Buenaventura estaba involucrado en actividades ilícitas. La pregunta es sencilla. ¿Se lo dijeron o no se lo dijeron, señora vicefiscal? Sencilla, coronel, también. Primero, el que lo hayan dicho, no tengo ninguna responsabilidad. Ahora, lo que sí... es decir, usted puede enterarse de un delito, señora vicefiscal, y no hacer nada. A pesar de que Mancera había expresado que los investigadores no habían hecho un informe con las respectivas denuncias, el documento fechado el 25 de marzo de 2021 sí fue realizado y documentado con las actividades narcotraficantes de funcionarios de la Fiscalía en Buenaventura. Narcotraficante. Según la revista Raya, el 28 de marzo de 2021, al día siguiente del asesinato del investigador Mario Herrera, que descubrió a Pacho Malo, Mancera junto con Barbosa se desplazaron a Cali para indagar a los agentes encubiertos que también hicieron parte de las investigaciones. Y volvieron otra vez a ingresar con la fuente porque iban como moscas para sacar un cargamento. Unirse con el resto de carga que habían ya abandonada, que estaban buscando compradores. En esas grabaciones, los investigadores también demostrarían que Mancera habría enviado a otra agente de la Fiscalía desde Bogotá para presionar al fiscal y a los investigadores del caso para borrar del informe el nombre del directivo del CTI de Buenaventura que estaba al servicio de los narcotraficantes. No, pues yo considero y quisiéramos contar con su autorización para modificarla en el sentido de eliminar el pedazo que tiene que ver con ese muchacho, porque pues esa investigación nada tiene que ver con eso, no es bueno que eso ande rondando por ahí. Esta semana se sabrá si la Corte Suprema elige a una nueva fiscal de la terna que envió el presidente Petro y de no hacerlo, Marta Mancera asumiría la dirección general de la Fiscalía que deja a su amigo. ¿Cómo rompo la legalidad del país? Francisco Barbosa. En contravía de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Estado ha eliminado 4 curules de la coalición de gobierno, es decir, del pacto histórico. De esta forma, logró modificar la voluntad que los votantes petristas manifestaron en las urnas. Con la reciente decisión del Consejo de Estado de anular la elección del senador del Pacto Histórico, Alexander López, ya son 4 los parlamentarios de la coalición del gobierno Petro que quedan por fuera del Capitolio con desmedro para las fuerzas gubernamentales. El primer golpe judicial a la bancada del Pacto Histórico ocurrió en mayo de este año en contra del entonces presidente del Senado, Roy Barreras, uno de los hombres más cercanos al proyecto del gobierno Petro. El Consejo de Estado declaró su nulidad por la falta conocida como doble militancia, es decir, por presuntamente pertenecer a un partido y ser elegido por otro. El segundo golpe del Consejo de Estado a las fuerzas de coalición se conoció en agosto cuando anuló la elección de César Pachón, senador por Boyacá, con el argumento de que apoyó en elecciones a una candidata que no era del partido Maíz, que lo avaló, sino de Colombia Humana. La tercera anulación de curul, también conocida en agosto, afectó a la representante por Antioquia, Luz María Múnera, a quien el Consejo de Estado le encontró inconsistencias en los resultados de votación. Y la reciente decisión que saca del Senado al congresista Alexander López, uno de los más conocidos líderes de la izquierda política, le corta más alas a las fuerzas progubernamentales. Considero que hay una evidente persecución contra el pacto histórico en todo el país, no solamente contra los congresistas del pacto histórico, a través de este tipo de demandas. Según el ex senador López, hay un contubernio de instituciones para desarticular la coalición del Congreso de apoyo a la actual administración. Que nosotros estamos viendo en materia de persecución desde los grandes medios de comunicación, desde los grandes poderes económicos, desde los clanes, de las mafias y desde algunas instituciones del Estado,
es la decisión de acabar y destruir el pacto histórico, pues para que definitivamente no produzcan los cambios. López, quien dijo que recibió el respaldo personal del presidente Petro, anunció que interpondrá acciones legales en Colombia y en el exterior contra el fallo del Consejo de Estado. Vamos a ir a través de una acción de tutela a buscar que mi derecho fundamental sea protegido, y avanzamos también con abogados internacionalistas para ir también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque consideramos que esto es una evidente persecución contra el pacto histórico. Los golpes al pacto histórico por parte del Consejo de Estado podrían no haber terminado. Actualmente estudia otras 2 demandas de nulidad en contra del senador Wilson Arias y del representante David Racero, pilares del gobierno para impulsar su proyecto de ley en el Congreso. El presidente dijo que no está obsesionado con la aprobación de las reformas, pues es consciente de los obstáculos legislativos y políticos que éstas tienen. Pero los analistas encuentran que la laboral y pensional son deudas del Congreso con el país. Marta Olaya. María Fernanda, Petro le dijo al diario La República que las reformas las exigirá el pueblo tarde o temprano, y los tanques de pensamiento están de acuerdo, inclusive con el sentido de estas, aunque sugieren algunas modificaciones. Una reforma de la salud y de las pensiones. Las reformas del gobierno que no prosperaron en la pasada legislatura del Congreso, como la pensional, la laboral y la de salud, tendrían un trámite difícil en este semestre, no solo por la turbulencia política que vive el país, sino porque ya se avecinan las elecciones de alcaldes y gobernadores, desviando la atención de los parlamentarios. Sin embargo, pese a las trabas que tienen estos importantes proyectos de ley en el Congreso, el presidente Gustavo Petro, en entrevista con el diario económico La República, aseguró que no tiene obsesión por presionar la aprobación de estas reformas. Yo prefiero cambiar la relación política en Colombia. Las reformas las va a exigir el pueblo, tarde que temprano. Allá el Congreso si decide tumbarlas. No, es que yo lo que estoy pensando es que no estamos obsesionados con su aprobación. El presidente reconoció que el ambiente político no es favorable, por lo que se concentrará en cambiarlo, pese a que las reformas sociales que propuso su gobierno son necesarias. El gobierno quiere aprobar sus reformas, pero que pues usted ha visto los obstáculos legislativos que son mayores, y los obstáculos obviamente políticos que siempre los habrá. Para los académicos, las reformas laboral y pensional son una deuda histórica y necesitan ser tramitadas. Que el Congreso pueda estar por encima de las dificultades políticas y enfrentar una tarea tan importante para el país que debió hacerse hace muchos años, incluso décadas. De ahí resultará de pronto la gran habilidad que pueda tener de pronto el Congreso como tal de hacer movimientos, o los ponentes de hacer los movimientos necesarios para poder darle trámite. Para los expertos, la reforma pensional propuesta por el gobierno es acertada, aunque requiere algunos cambios. La reforma pensional va en la dirección correcta, requerirá ajustes, pero es una reforma que está alineada con resolver los principales problemas de nuestro sistema pensional. Se espera que en los próximos días el gobierno vuelva a presentar ante el Congreso la reforma laboral, la única que no fue discutida en la pasada legislatura por falta de quórum. Entre los cambios contemplados en esta iniciativa están la generación de empleo, la reducción de la informalidad y las nuevas formas de trabajo.